¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en Semana Política. Es la última semana legislativa de este 2024 en el Congreso y la pregunta se instaló con fuerza. ¿Saldrá humo blanco para un acuerdo en la reforma de pensiones? Bueno, a pesar de que en lo técnico existen acercamientos en varios puntos, y que según la última encuesta CADEM, un 80% quiere que el proyecto se apruebe en esta administración, las recriminaciones cruzadas entre Chile Vamos y republicanos han hecho que el escenario aún sea incierto. Los senadores recibirán estos días el informe final de la mesa técnica que buscó puntos de consenso. Vamos a ver, por supuesto, qué pasa. Tras su ausencia por problemas de agenda, la vocera de gobierno Camila Vallejo a esta hora expone ante la comisión investigadora del caso Monsalve, donde responde, tal como decía Cristina González, un intenso cuestionario sobre el actuar del gobierno luego de tener conocimiento de la denuncia por violación y abuso sexual en contra del ex subsecretario del Interior, que fue citado a declarar el 23 de diciembre. Abre comillas, la renuncia se pudo haber hecho más rápida. Cierre comillas, eso fue lo que dijo la ministra hace tan solo unos minutos. Y sobre los gastos reservados que utilizó Monsalve, expondrá este lunes ante la Comisión de Control de Inteligencia Luis Cordero. Temas que por supuesto vamos a analizar porque sin duda marcarán la semana política. Tiene la palabra la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado. ¿Cómo está, Ruth? El carácter y... ¿Qué tal? ¿Me escucha bien? Súper. Sí, súper bien. Perfecto. Ruth, hablemos de lo que sin duda se tomará la agenda esta semana, la posibilidad de un acuerdo en la reforma de pensiones. El presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, dijo ayer en Mesa Central que esta serie de críticas de un lado al otro es una polémica absolutamente inventada, en particular del Partido Republicano. Dijo que es un error, es no entender el problema y peor aún, no proponer nada. ¿Qué responde usted a esas críticas? A ver, mira, tú mencionabas que el 80% de los chilenos quiere una reforma a las pensiones y nosotros como Partido Republicano también estamos de acuerdo en que tiene que haber una mejora a las pensiones de cada uno de los chilenos, ¿cierto? Porque es necesario, porque el costo de la vida sigue subiendo cada día, pero no llegar a un acuerdo por llegar a acuerdo, digamos, por una mala reforma. Tenemos el caso de la reforma tributaria, de la reforma laboral, de la reforma educacional, y que porque era el momento político de abordarlo, de salir, ¿cierto?, al paso con una mala reforma, hoy día vemos los malos efectos de aquello. Nosotros estamos de acuerdo en que efectivamente tiene que haber un aumento de las pensiones, pero este aumento puede ser a través de impuestos generales o derechamente quitándole esta grasa al Estado que lo único que hace es engordar las pensiones y los sueldos de activistas políticos y no llega, ¿cierto?, a los sueldos de todos los chilenos. Y ahí creo que tenemos una gran tarea para reducir este gasto, esta grasa estatal, pero también para que a través de impuestos generales podamos, por ejemplo, aumentar las pensiones a través de la PGU. Vimos que fue exitosa la forma de hacerlo, fue una forma rápida, sin tanto cálculo, sino que solamente determinando un monto, y este monto iba íntegramente a las cuentas de los pensionados de Chile. Ahora, pero el senador Galilea los emplaza directamente. Por ejemplo, bueno, usted habla de distintas propuestas, pero él dice que todos los partidos están de acuerdo, por ejemplo, en buscar un mecanismo para terminar con la discriminación en las pensiones de las mujeres, pero que hay uno que aparentemente no, y apuntan directamente al Partido Republicano. ¿Ustedes están de acuerdo con terminar con esa discriminación y están de acuerdo con la fórmula que plantea, por ejemplo, el senador Galilea? Por cierto que estamos de acuerdo, hoy día efectivamente que las mujeres muchas veces salgamos de el mundo laboral o esta fuerza laboral por el tema de cuidado de los niños o por el tema de los cuidados de distintas personas en la casa, en donde las mujeres somos las que nos hacemos cargo y dejamos de tener ciertos aportes a nuestro fondo individual. Estas lagunas hay que hacerse cargo, pero uno podría decir, bueno, ¿por qué no nos hacemos cargo a través de, la semana pasada lo vimos en la discusión presupuestaria en el Congreso, en donde se aumenta el gasto fiscal
en más de 2.000 millones para determinar distintos bonos, sobre todo ahora en un año que va a ser de elecciones, bonos que se van a estar entregando a mediados del próximo año. Podríamos decir por qué ese alza del gasto fiscal no fue destinado, un cuarto de hecho, de eso es lo que se necesita para acortar la brecha y tener este bono compensatorio a las mujeres. Nosotros estamos de acuerdo en que las mujeres tienen que tener una compensación en sus pensiones por lo que significa el trabajo que cada una de nosotros hacemos y porque dejamos muchas veces de estar en la fuerza laboral por hacernos cargo de otras responsabilidades. Incluso hay que avanzar en el tema de los cuidadores. Hay que avanzar en esa línea y no avanzar en pensiones de gracia para indultados o en generar más gasto al Estado en otras materias o en operadores políticos, sino que en destinarlo en las reales urgencias que tenemos hoy en la ciudadanía, y una de esas urgencias es poder aportar esta brecha que existe de pensiones entre hombres y mujeres. A nosotros por mucho tiempo se nos trata de colgar esta etiqueta de que el Partido Republicano no está con las mujeres. Eso no es así. Creo que el senador Galilea se aprovecha de eso para generar una discrepancia en esa línea, pero nosotros hemos sido siempre muy cuidadosos en que los acuerdos tienen que ser buenos. Y no por llegar a un acuerdo, a un mal acuerdo, vamos a estar nosotros disponibles para aquello. Yo te aseguro que si en esa misma encuesta le hubieran preguntado a los chilenos si está de acuerdo que su fondo, parte de su fondo de pensiones vaya a un sistema solidario de reparto, como decía el diputado Ramírez, te aseguro que la mayoría de los chilenos te hubiera dicho que no. Hoy día tenemos que avanzar en mejorar las pensiones, pero tenemos que avanzar de buena manera, tal como lo decía la semana pasada Libertad y Desarrollo, que no es afín al Partido Republicano, sino que es más afín a Chile Vamos, precisamente en que hay que avanzar en una buena reforma, en una reforma que dé viabilidad, sostenibilidad, pero no una mala reforma que se meta en los ahorros de las personas de manera individual. El Estado hoy día, en vez de recaudar, como te decía yo, para generar y crecer la grasa estatal, tiene que generar para que vaya esto destinado a las pensiones de las personas. Ahora, ustedes dicen no están dispuestos a llegar a cualquier acuerdo y han sido críticos a la postura que ha tenido Chile Vamos de negociar con el gobierno, pero en ese sentido, ¿se equivoca Chile Vamos? Y lo otro, ¿en qué están dispuestos a ceder ustedes? Porque para llegar a un acuerdo hay que ceder, ambas partes tienen que ceder, ¿o no? Nosotros estamos disponibles a que allí se ahorre en todo lo que tiene que ver con el gasto fiscal. Nosotros propusimos una iniciativa, de hecho pusimos una iniciativa ahora en la discusión de presupuesto en donde el Estado se comprometa a reducir el gasto en 5.000 millones y no lo hicieron. Se rechazó de hecho esa indicación y nosotros creemos que, tal como lo han demostrado distintos economistas, que el Estado tiene que reducir su gasto. No puede ser que sigamos proponiendo soluciones de crecer la burocracia, como fue por ejemplo el Ministerio de Seguridad, en donde tienes que asignar una cantidad que todavía no conocemos, porque si bien hay un monto, un presupuesto para el ministerio, pero que no sabemos si efectivamente se va a hacer cargo o no, y lo único que hace es crecer el Estado. Cuando tú propones como solución a una problemática que es tan sensible como es en materia de seguridad, digamos, lo único que hace es hacer crecer la grasa estatal, pero no da solución a la necesidad. Y está pasando lo mismo no solo en seguridad, sino que también en pensiones. Sí, es que volviendo al tema de las pensiones, porque para no desviarnos del foco, sobre el 6%, ¿no hay ni una posibilidad de hablar para ustedes de un 0,5% a solidaridad? No, nosotros lo hemos dicho y en esto hemos sido súper categóricos. Aquí es el Estado el que tiene que poner desde los impuestos generales, suplir, digamos, esta deuda y el 6% que vaya directamente a los trabajadores, a sus cuentas individuales y que el Estado no sea parte, digamos, de esta administración. Lo vimos en un país vecino cuando cambiaron el sistema de pensiones y el Estado se hizo cargo de la administración. Cuando los pensionados quisieron recibir sus pensiones, esa plata no estaba. Hoy día no han sido capaces de administrar lo que pasa en la moneda y van a ser capaces de administrar los fondos de las pensiones de los chilenos. La verdad es que hay que ser bien ingenuos para creer que el Estado es un buen administrador. Lo vemos en Codelco, como año a año, ¿cierto?, crece la deuda o el déficit, ¿cierto?, que tiene esta empresa dirigida por el Estado, y no queremos que los impuestos nuestros
vayan a parar, ¿cierto?, a generar más amigos políticos contratados y no vaya a generar lo que realmente se necesita, que es el incremento de las pensiones. Por eso hablamos de que esto quedaría resuelto, completamente resuelto, sin meter la mano al bolsillo del pensionado, pero sí al fondo estatal, que es ahí donde uno podría, ¿cierto?, hacerlo con el aumento de la PGU. Y eso no necesita más trámite, solamente la voluntad política del Estado y del Congreso para generar este aumento de manera inmediata a las pensiones de cada uno de los chilenos. Ahora, Ruth, ¿qué es lo que no quiere el Partido Republicano? Porque desde Chile Vamos acusan que aquí lo que no quieren es darle un triunfo al gobierno. ¿Qué pueden decir respecto a eso? No, yo creo que, mire, sí, eso es bastante... es poco serio decir eso. Nosotros no tenemos una disputa generalizada con el gobierno aquí. Lo que hay es poder cuidar los fondos de pensiones de los chilenos. Nosotros no queremos que al gobierno le vaya mal. Si nosotros sabemos que si al gobierno le va mal a todos los chilenos, y ha sido lo que ha pasado en estos casi 3 años, un poquito más, que llevamos de gobierno. Entonces, decir que el Partido Republicano no quiere para darle un triunfo al gobierno es bastante básico. Aquí hay una discusión de fondo, hay fundamentos en los cuales nosotros no vamos a abrirnos a que haya una introvisión del Estado en los fondos de las personas, sino que esos fondos sean verdaderamente de los trabajadores y en donde se genere una posibilidad de aumento de las pensiones, como te decía anteriormente, puede ser a través de minimizar la clase estatal, que esos fondos que se aprobaron la semana pasada, ese cuarto de los fondos del gasto fiscal vaya dirigido, por ejemplo, a cortar la brecha de las pensiones entre hombres y mujeres. Y que a través de impuestos generales se aumente las pensiones a través de la PGU, que ha sido un buen mecanismo, y todos los economistas y todos los que saben, expertos en esta materia, han señalado que ha sido la mejor política pública de los últimos años en materia de pensiones, porque de manera significativa e inmediata reduce, ¿cierto?, esta brecha que existe entre uno y otro y aumenta las pensiones de manera significativa a las personas, porque recordemos que suma a la pensión existente un monto determinado. Ahora, Ruth, José Antonio Kast emplazó a Evelyn Matei a pronunciarse sobre la reforma de pensiones. ¿No cree que lo que se busca también es presidencializar el debate? Lo que se busca es conocer cuál es la opinión de cada uno de los que quieran ser presidentes en Chile. Porque muchas veces, según la ocasión, según el timing del momento, la opinión pública tienen una opinión u otra. Y aquí es importante conocer cuál es la opinión de cada uno de los que quieren ser presidentes de Chile de manera previa. Que las convicciones, digamos, no vayan cambiando según una encuesta, sino que sean las convicciones las que primen para mejorar la calidad de vida de los chilenos. Y es bueno saber que cada uno de los que quieren ser presidenciables, qué opinan en esta materia, cuáles son las propuestas, así como nosotros lo hemos señalado. Siempre se nos dice el Partido Republicano no tiene propuestas. Nosotros tenemos propuestas y le hemos señalado. Hoy día le hemos señalado a través de la PGU y otras cosas más. Arturo, nuestro presidente, también lo ha señalado en las distintas entrevistas que ha tenido. Y el Partido Republicano no se niega, digamos, a discutir este tema, a hablarlo, cuando incluso puede ser políticamente incómodo, pero el Partido Republicano, si hay algo que tiene, es enfrentar cada uno de los temas con convicción, con propuestas y con mucha decisión, y eso no lo hemos visto de parte de los otros candidatos presidenciales. Ahora, el diputado Chalper dijo en Tele 13 Radio que el Partido Republicano tiene el síndrome Johannes Kaiser, que está muy preocupado de que se vayan a desfondar vehemente las convicciones. Es una idea que en todo caso han ido instalando también desde Chile Vamos. ¿Hay temor a la figura de Kaiser y su ascenso en las encuestas? De hecho, hoy día está abajito de Michelle Bachelet en la academia, con un 5%. No, para nosotros, y lo hemos señalado siempre, lo decía nuestro presidente la semana pasada, queremos que haya más actores políticos en la derecha, donde la gente pueda, ¿cierto?, tener más elecciones, más posibilidad de ampliar el abanico en las alternativas que existen. Johannes Kaiser más bien puede ser un aliado para el Partido Republicano y no es una amenaza. Con Johannes hay una muy buena relación, nos gusta que le vaya bien, ojalá que él pueda
tener luego su partido, ¿cierto?, una nueva fuerza política en donde podamos tener algunas alianzas estratégicas para, ¿cierto?, enfrentar elecciones, para enfrentar la discusión en el Congreso, para enfrentar las reales urgencias que hoy día Chile necesita, pero nosotros no lo vemos como amenaza, no así, ¿cierto?, como Chile Vamos ve como amenaza de manera permanente al Partido Republicano. Pero no podría ser, por ejemplo, que el partido de Johannes Kaiser reciba una fuga de militantes del Partido Republicano. ¿No le preocupa eso? Porque mira, ha pasado cuando surge un nuevo movimiento, un nuevo partido, pasó también con el Partido Republicano. ¿No les preocupa que ese sea el caso, por ejemplo? Las militancias son voluntarias y cada uno está en el lugar donde se siente más cómodo. Y para el Partido Republicano no es una amenaza si alguien se quiere ir y encuentra que tiene un espacio que lo pueda representar de mejor manera en el partido de Johannes o en otro lugar. Como te digo, las militancias son voluntarias y el Partido Republicano trabaja de manera permanente para aumentar la militancia. Incluso muchas veces ponemos hartos frenos para las nuevas militancias porque queremos que efectivamente las personas que estén militando en el Partido Republicano estén por convicción, no por una aspiración personal o por intereses personales, sino que más bien por un interés colectivo que es trabajar para darle gobernabilidad a los chilenos y que esa gobernabilidad sea a través de nuestro candidato presidente José Antonio Kast. Y hablando de José Antonio Kast, le quiero invitar a que nos cuente usted cuál es la opinión que tienen de la última encuesta CADEM. Muestra una baja de 6 puntos de José Antonio Kast. ¿No cree que estas discusiones a través de la prensa, diferencias y el no abrirse a un acuerdo puede terminar afectando al Partido Republicano y a quién será su figura presidencial? A ver, las discusiones de la prensa, solo señalar que no las abrimos nosotros, que de manera permanente somos atacados y somos emplazados y se nos llama de manera permanente a la unidad, una unidad que a ratos parece más bien vacía, que es un llamado bastante mentiroso, por decirlo de alguna forma, porque en definitiva aquí lo que uno tiene que buscar es unidad para trabajar o para combatir al crimen organizado, al narcotráfico, al terrorismo, para combatir a esta izquierda más radical que lo único que quiere es estatizar todo, o para prevenir, ¿cierto?, que los niños sean hormonizados desde pequeños, o que haya un instituto como el Instituto de Derechos Humanos que lo único que hace es perseguir a nuestros carabineros. Ahí yo sí llamo y llamo a la unidad. Esa unidad lamentablemente no ha existido y esa unidad no existió en el debate en el Congreso y creo que ahí se demuestra la unidad. Cuando tú a través de tu voto, de ejercer el poder en la teclera, en el Congreso decides, ¿cierto?, estar con el gobierno en temas que le hacen mal a Chile, o decides estar, ¿cierto?, y respaldar y velar por tus convicciones. Y eso, la verdad es que en Chile Vamos no lo hemos visto, así que más bien yo les hago un llamado a reconsiderar para qué existen y que no estén permanentemente preocupados de las encuestas, sino que más bien preocupados de darle real soluciones a las urgentes necesidades de los chilenos, y eso hoy día la verdad es que se ve bien lejano en el otro sector. Así que solamente decir que en el Partido Republicano estamos preocupados de que en Chile haya más tranquilidad, haya más paz, que vivamos en un país más seguro. Estamos enfrentando una gran crisis de seguridad, nuestro presidente ayer lo decía, necesitamos tener una especie de terapia de shock para enfrentar, ¿cierto?, el problema de la seguridad, porque si no vamos a estarnos lamentando por no haber actuado con celeridad, con prontitud en un tema que es tan relevante como es la seguridad, y no convertirnos en un narcoestado, por ejemplo. Perfecto. Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, muchas gracias por esta entrevista en Semana Política. Oiga, y la próxima vez la esperamos aquí en el estudio. Sí, no alcancé a llegar, pero feliz para la otra, estaremos allí. Muchas Perfecto, gracias. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, ya hay expectación por el cuestionario que los diputados de la Comisión Investigadora del caso Monsalve realizan. A esta hora la vocera de gobierno, Camila Vallejo, Karina Zúñiga, tiene los detalles, llegó temprano ahí al Congreso en Santiago. ¿Cómo estás, Cari? Muy buenos días.
Así es, ¿cómo estás, Beatriz? A eso de las 10:30 en punto llegó la ministra Vallejo hasta aquí, hasta el ex Congreso en el centro de Santiago, acompañada de 7 asesores, más el ministro Álvaro Elizalde, quien recordemos que también acompañó en su minuto a la ministra del Interior, Carolina Toá. Ella llega aquí con casi 33 semanas de embarazo, ya la próxima semana debería salir de prenatal, y por eso también había preocupación si iba a asistir o no, ya que recordemos que la semana pasada se excusó por problemas de agenda. Esta es la 4ª sesión de esta comisión investigadora que está encabezada por el diputado Miguel Mellado y tiene como principal foco en esta sesión saber cómo y cuándo se enteró la ministra Vallejo y los alcances también de las distintas aristas políticas frente a este caso por denuncia de abuso sexual y violación contra Manuel Monsalve. Comenzó esta sesión, primero obviamente entregando los saludos correspondientes, y fue la ministra Vallejo quien comenzó entregando una, podríamos decir, introducción con respecto a los distintos datos de los hechos que ocurrieron esa semana del 14 de octubre, cuando se hace esta denuncia, cuando se conoce posteriormente por parte del presidente y lo que finalmente desencadena en la salida de Monsalve. Ella contó lo que estaba haciendo, qué pasó, cuáles fueron los detalles de aquellos hechos, y tuvo también palabras para el ex subsecretario del Interior, el hombre fuerte de la seguridad hasta ya hace un par de meses del presidente Gabriel Boric. Aseguró que Monsalve hizo un daño a la función pública, que también hizo un daño a los cimientos de la democracia y del Estado de Derecho. Parte entonces de la reflexión que ella entregó al comenzar esta sesión, previo a que comenzaran las distintas preguntas por parte de los diputados. Repitió también la frase que nadie está por sobre la ley, una frase que fue una de las primeras reacciones del presidente Gabriel Boric y que ella ahora dice que toma más fuerza que nunca, entendiendo también cómo ha ido avanzando esta investigación. Aseguró también que su rol fue simplemente comunicar, entregó los tiempos también en que ella conoció esta información a través de los medios de comunicación, pero los invito a que revisemos parte de esta declaración a continuación. Si bien se pudo haber sido más rápida, lo cierto es que la renuncia del ex subsecretario se hizo efectiva poco tiempo desde que el gobierno tuvo conocimiento de la denuncia en su contra. El día jueves 17, cerca del mediodía, tomé conocimiento de la denuncia a través de los medios. Inmediatamente quise confirmar la existencia de dicha denuncia con el equipo de presidencia, donde me informan que efectivamente ésta se había presentado contra el entonces subsecretario por los delitos de violación y abuso sexual. Fraudó la confianza y el respeto a la investidura de un cargo en sí mismo, que es una institución, pero también la confianza política del presidente. Y eso se refleja en actuar en ciertos momentos muy imprudentes, tras los hechos que hemos ido conociendo. Claro, hay una autocrítica, Cari, como tú bien contabas, de la vocera de gobierno, que va en la misma línea de lo que dijo en su minuto también la ministra Carolina Toá, la ministra del Interior. Ahora, se conoce el fin de semana que el 23 de diciembre Manuel Monsalve va a declarar ante la Fiscalía. Y hay un tema que sin duda también es de mucho interés, no solamente del mundo político, sino que también del Ministerio Público. ¿Qué pasó con los gastos reservados? ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Cuál es la ruta del dinero? Y me imagino que también es un tema que preocupa, por ejemplo, hoy día a la misma Subsecretaría del Interior, ¿o no? Exactamente, recordemos que tras dejar este cargo, Manuel Monsalve asume el ex ministro de Justicia, actual subsecretario del Interior, Luis Cordero, y fue él también quien dio a conocer que la caja fuerte que hay en su oficina y que fue abierta delante de distintos testigos, donde originalmente habían 50 millones de pesos en efectivo, finalmente cuando él la abre y asume este cargo se encuentra con un poco más de 1 millón de pesos. La gran pregunta es qué pasó con esa otra cantidad de dinero, en qué fue gastada por Manuel Monsalve, y es parte también de lo que se espera que pueda esclarecer el ex subsecretario del Interior. De esto precisamente fue consultado el subsecretario del Interior, Luis Cordero, esta mañana en Tele 13 Radio por parte de Iván Valenzuela, y esto fue lo que dijo. No existe ningún antecedente que dé cuenta que él hizo mal uso de los gastos reservados. Yo lo que puedo describir son hechos
en lo que se encontró en la caja fuerte de la última remesa, es que está pendiente la última rendición y que las anteriores la rindió ante la Contraloría. Esta no es la primera vez que una autoridad se retira del cargo sin haber hecho su última declaración asociada a gastos reservados, y por eso existe un criterio que es que uno le solicita intervenir a la Contraloría para que audite esa última parte y luego exprese la forma y modo en que deben rendirse. Claro. Hay entonces la declaración por parte del subsecretario del Interior. Vea. Sí. Cari, te quería preguntar sobre cómo ha estado el ambiente también, porque eso, claro, el subsecretario también va a estar en otra comisión, y en la comisión investigadora, donde está ahora la ministra Vallejo, ¿cómo ha estado el ambiente, el intercambio también con los parlamentarios que la están interrogando en este minuto? Porque sabemos que es un tenso interrogatorio. Sí, en teoría debería extenderse por 2 horas, comenzó puntual, y han sido bastante amables, y por lo menos yo conversé con algunos de los diputados antes de comenzar la comisión, y todos estaban muy abiertos a la posibilidad de la flexibilidad en esta jornada por el embarazo de la ministra. Incluso los asesores solicitaron que se podían tomar ciertas pausas en caso de que la ministra sí lo necesitara, y se ha mostrado absolutamente toda la flexibilidad hasta el momento, en caso de que ella así lo necesitara, apuntando básicamente a su condición de embarazo. Así todo, las preguntas están en el mismo tono, podríamos decir, con lo que se hizo con la ministra del Interior, Carolina Toá. Ella, como tú decías, Bea, ha respondido también con respecto a esta renuncia de Manuel Monsalve, que fue primero la ministra Toá quien hizo esta autocrítica y reconoció con respecto a los tiempos, que quizás pudo haber sido antes. Hoy día la ministra Vallejo dijo en una de las respuestas, particularmente a la diputada Sicardini, que pudo haber sido una ejecución más rápida, que no fue perfecta, pero que sí fue la correcta. Eso en cuanto a los tiempos que hubo para la salida de Manuel Monsalve. Además, enfatizó, como lo revisábamos hace algunos minutos, que él defraudó la confianza del presidente, que también faltó al respeto de esta figura republicana, y que obviamente estos hechos también hay molestia, y también ellos quedaron sorprendidos por lo que hizo a la hora de renunciar Monsalve. Esto en el Palacio de la Moneda, donde deja o hace ver que él es inocente con respecto a esta denuncia de abuso sexual y violación. Y también hay críticas por parte de ella al uso del avión que hace Monsalve. Recordemos esa semana del 14 de octubre, particularmente el día miércoles, cuando él viaja hasta la región del Biobío para contarle a su familia lo que estaba ocurriendo. Ese más bien ha sido el tono, por lo menos hasta que yo salí a conversar con ustedes. Habían solo preguntas desde el oficialismo, hay que ver qué pasa también con las preguntas de la oposición, y por lo menos esto se va a estar desarrollando a eso de las 12:30, 1 de la tarde. Está previsto también que cuando finalice, si todo se cumple como lo tienen planeado, la ministra Vallejo responda un par de preguntas, particularmente sobre esta comisión investigadora aquí en el ex Congreso, y luego se vaya a la Moneda, y allá va a realizar también su vocería habitual de los días lunes. Así que eso ha sido más bien el panorama. Como les decía, esta comisión es la 4ª que se realiza. En la primera estuvo la ministra del Interior, Carolina Toá. Después estuvo también el director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna. Posteriormente siguieron los asesores del presidente Gabriel Boric, Miguel Crispi y Carlos Durán. Y ahí particularmente había un punto, porque mucho de esa sesión se respaldó Miguel Crispi en que eran conversaciones privadas y que no estaba autorizado a contarlas porque eran conversaciones con el presidente. Eso hasta ahora, por lo que yo he escuchado hasta ahora, la ministra no lo ha dicho. Vea. Claro que sí. Y Cari, mira, te cuento, nuestro equipo ha seguido pendiente también, mientras estamos nosotras conversando, de la comisión, una comisión en la que ha habido harta tensión, sobre todo porque quien la preside, además recordemos, es de Renovación Nacional, Miguel Mellado. Te quiero invitar a que revisemos parte de un tenso momento que se vivió hace tan solo algunos segundos en la comisión investigadora del caso Monsalve. Perfecto. Yo estoy dirigiendo la sesión, ministro. Es que, presidente, no es como qué es lo que piensa, qué es lo que cree. Acá se está investigando acciones de gobierno. ¿Qué es lo que hizo, ministro? Usted tuvo su tiempo para preguntar,
Lo que es que vamos a seguir con la misma tónica. Estamos en democracia y deje que las personas pregunten lo que crean. Presidente, creo que está conduciendo muy mal esta comisión investigadora. Perdone que se lo diga. Bueno, no ha estado fuera del debate, ¿cierto?, la presidencia, la conducción de Miguel Mellado en la comisión del caso Monsalve, sobre todo porque está ese tema, ha sido tema recurrente, como tú bien decías, por ejemplo, en el caso de Miguel Crispi, qué conversaciones son ya más bien privadas y qué conversaciones tienen o podríamos acceder ya que son de interés público. Hay una línea bien importante y ha sido parte del debate que me imagino que también hay conversaciones de la vocera de gobierno con el presidente que va a mantener en reserva. Cari, nos vamos a quedar muy atentos, por supuesto, a cómo avanza esta comisión investigadora, así que muchas gracias y buenos días. Perfecto. Buenos días, Bea, que está muy bien. Igualmente, buenos días. Nosotros nos vamos a una breve pausa y no se vaya porque ya regresamos con más Semana Política. Miles de regalos con hasta un 40% de descuento y un 0% de caos. Felices compras navideñas. Les deseamos desde Mercado Libre. Mercado Libre. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Harvard encontró que las personas que roncan con frecuencia tienen un 67% más de probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular que las que no roncan. Presentamos Ronkout, el único spray antirronquidos que ayuda a terminar con los terribles ronquidos desde la primera aplicación. ¿Cuál es el secreto de Ronkout? Cuando dormimos, la garganta, la lengua y los músculos del cuello se relajan bloqueando parcialmente la entrada del aire. Este estrechamiento provoca ruidosas vibraciones, los desagradables ronquidos. La estudiada fórmula de Ronkout fue especialmente diseñada para facilitar el deslizamiento del aire y evitar los ronquidos. Solo 2 atomizaciones antes de dormir son suficientes. Los ronquidos no solo son perjudiciales para la salud, porque interrumpen constantemente el descanso del roncador y de su pareja. Las alteraciones van mucho más allá. Por eso estamos aquí, en la Clínica del Sueño. Aquí estudiamos la problemática de los ronquidos en 2 hombres y una mujer. Los valores que arrojaron los estudios de la noche en que se aplicaron Ronkout nos sorprendieron a todos. Los ronquidos disminuyeron considerablemente en cantidad e intensidad, o directamente desaparecieron, y el descanso casi no presentó alteraciones. Estoy tan descansado que creo que hoy podría correr una maratón. Si ronqué o no ronqué, eso lo saben ustedes. Yo solo sé que no dormía tan profundamente desde que era una niña. Siento como si hubiera dormido 2 días seguidos. La fórmula de Ronkout funciona en hombres y en mujeres, en jóvenes y en personas de edad avanzada, aun cuando tienen sobrepeso. Funciona sin importar la estructura anatómica de la mandíbula y el paladar, y más allá de la posición elegida para dormir, ya sea boca arriba, boca abajo o de lado, incluso si han bebido alcohol esa misma noche. Dile basta a los ronquidos. Ordena Ronkout. Si llamas ahora te llevas 60 noches de buen descanso al precio de 30. Sí, obtienes 60 y pagas 30. Llama ya. Y nos vamos a La Moneda porque la ministra del Trabajo dijo esta semana que espera llegar a un acuerdo en la reforma de pensiones con la oposición. ¿Cómo está el ambiente? Se lo vamos a preguntar a nuestra querida Valentina Godoy. Vale, ¿cómo estás? Hola, Bea, buenos días. El gobierno ha dicho que nunca habían estado tan cerca de llegar a un acuerdo en materia de pensiones. Es uno de los desafíos principales de esta administración cuando va quedando un poco más de un año justamente de la administración del presidente Gabriel Boric, y se ha dicho de parte de distintos actores que no se puede seguir sin poder modificar el sistema previsional en nuestro país. Es la tarea principal que tiene hoy asignada la ministra del Trabajo, Yanet Jara, y sabemos que las conversaciones se han estado dando intensamente con distintos actores del gobierno y también parlamentarios del oficialismo y de la oposición en busca de una salida, porque sí sabemos que el compromiso de la Comisión de Trabajo del Senado es votar esta iniciativa en el mes de enero. ¿Se va a llegar ahí o no con acuerdo? Es algo que en la oposición no han querido asegurar. En el gobierno dicen que tienen la esperanza de que haya un acuerdo, de que estamos cada vez más cerca, decía el ministro Marcel. Pero esto se anduvo enredando, sabemos, la semana pasada, después de que el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, asegurara que este 0,5% que se aprobó en la Cámara para compensar la diferencia entre los hombres y mujeres, la brecha que se produce en la cotización de hombres y mujeres, se pueda compensar, y él usó el término reparto, tuvo que salir a corregir, pero esto obviamente generó toda una tensión, una discusión y emplazamientos que llegaron desde el Partido Republicano y tensionó
la relación entre los sectores de la derecha en el Congreso, que se emplazan mutuamente frente a la posibilidad de llegar a un acuerdo. Ahora, el presidente Gabriel Boric ayer estuvo en una actividad de Navidad para los niños, una actividad pública que se realizó en el Parque Estadio Nacional, y fue ahí que, a puertas de este eventual acuerdo que en el gobierno admira con harto optimismo, vuelve a hacer un llamado a los sectores políticos a poder avanzar en este tema. Vamos a ver lo que dijo el mandatario anoche. En un momento el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, cuando decimos que es importante que las pensiones de las personas mayores suban ahora después de haber trabajado toda una vida, no lo decimos por caprichoso, lo decimos porque creemos que se lo merecen, porque con la plata que hay hoy día no alcanza para vivir. Y estamos seguros que ustedes están de acuerdo con eso, que la mayoría de los chilenos y chilenas están de acuerdo con subir las pensiones ahora. Y eso también significa que en una sociedad los que tienen más tienen que poner un poquito más. Bueno, el norte está en el mes de enero, donde la Comisión de Trabajo del Senado ha transmitido que va a votar este proyecto para que se vote también en sala ese mismo mes, pero el tope está en si es que se va a llegar a ese momento con un acuerdo o no. En el gobierno dicen que hay harto optimismo, pero justo cuando salen los ministros a decir que estábamos a puertas de un acuerdo es que se produce este enfrentamiento o tensión entre Chile Vamos y el Partido Republicano, que los ha tenido todos los últimos días justamente en debates públicos, cruzando declaraciones a través de los medios de comunicación, incluso una columna bien dura del presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, cuestionando el rol y las decisiones que está tomando Chile Vamos en las negociaciones en el Congreso y en particular en la reforma previsional, donde aseguraba que algunos no se podían resistir a la tentación de lo políticamente correcto o de querer quedar bien para aprobar o de dar por cerrado los temas, que es algo que aseguraba el presidente del Partido Republicano no va a ocurrir si es que se aprueba una reforma previsional. Eso entonces es parte de lo que marcó la semana pasada entre el Partido Republicano y Chile Vamos. Y ayer estuvo en mesa central el presidente de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea, que ha estado participando también en las negociaciones, en las conversaciones, y ahí explica qué es lo que se está pensando justamente para esto que hablábamos, la brecha que se produce en las pensiones de hombres y mujeres, pese a que pueden haber cotizado una misma cantidad de tiempo. ¿Cómo hacerse cargo de eso? Él habla de un nuevo mecanismo que sería parte de lo que se está conversando en estas herméticas discusiones que se llevan por parte del gobierno y los parlamentarios en busca de un acuerdo para la reforma previsional. Vamos a ver las luces que da justamente el presidente de RN en este tema. Este famoso 05, que ha causado, a mi juicio, una polémica absolutamente inventada. Todo lo que han dicho los republicanos creo que es un error. Es no entender el problema y, peor aún, no proponer nada. Hay personas que, por lado y lado, que no quieren que haya acuerdo. Uno, los de la extrema derecha, porque no quieren darle lo que ellos llaman un triunfo al gobierno. Para mí esto no es un triunfo al gobierno, es un triunfo del país. Y están los de la izquierda que dicen no, tampoco quiero llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque quiero que esto siga siendo una bandera de lucha. Vamos a pasar a otro tema ahora, Bea, que fue también parte de lo que marcó la semana política en los días que pasaron la semana pasada justamente, que tiene que ver con estas declaraciones del subsecretario del Interior, Luis Cordero, donde hablaba de la necesidad de cumplir un compromiso del Estado de Chile con las personas migrantes en situación irregular que decidieron participar de este extenso proceso de empadronamiento realizado en nuestro país en los últimos meses y que ahora van a iniciar un proceso de regularización. El subsecretario ha dicho que va a ser un proceso acotado para estos efectos. No se han aclarado todavía los requisitos y sabemos que, por ejemplo, no van a poder ser regularizados personas que se empadronaron pero que tengan antecedentes penales, pero sí se va a considerar, por ejemplo, que las personas tengan vínculos familiares o laborales en nuestro país. ¿Qué número podría ser? No está claro. Lo cierto es que 182.000 personas realizaron el empadronamiento biométrico en los últimos meses y es parte de ese grupo los que podrían iniciar entonces ahora este proceso de regularización. Hablamos de esto ahora porque se produjo un momento bien tenso en la capital, porque en medio de un proceso de enrolamiento que realiza usualmente el registro civil, de acuerdo a lo que está establecido en el artículo 44 de la Ley de Migraciones, que tiene que ver con la posibilidad de que personas en situación irregular tengan un rol único, un RUN, para poder, por ejemplo, acceder a servicios de salud o para poder cotizar cuando estén trabajando, es que en medio de ese proceso que se realiza tradicionalmente o cotidianamente en nuestro país,
pasó que una de las oficinas del barrio Mix colapsó, se llenó de personas que en el gobierno reconocen se confundieron a propósito del proceso de regularización que había anunciado la semana pasada el subsecretario Luis Cordero. Ahora, el subsecretario Cordero ha insistido en todos los tonos que este proceso de regularización en ningún caso produce un efecto llamado. De hecho, fue parte de lo que insistía hoy en Tele 13 Radio el subsecretario Cordero. Vamos a ver esa declaración. No hay evidencia que demuestre que los procesos de regularización producen efecto llamada. Más bien, la evidencia que hay es toda la contraria. Y además quiero recordar que no es que el gobierno esté estudiando un proceso de regularización general, solo lo está haciendo para que puedan postular las personas que se empadronaron. No hay un nuevo llamado a empadronamiento, eso tendrá que evaluarlo otra administración. Nosotros este proceso de enrolamiento lo realizamos permanentemente. ¿Por qué se está haciendo afuera de las oficinas del registro civil? Solo en el caso de Santiago, principalmente para despejar las oficinas del registro civil de Santiago para el nuevo sistema de identificación. La verdad es que no tenemos mayores antecedentes de por qué se realiza o se genera esta confusión. Lo importante es que las personas, sobre todo migrantes que están hoy por hoy en el Estadio Víctor Jara, tengan muy claro de que esto no es para ni realizar empadronamientos ni para realizar ningún tipo de regularización. Y ahí el ministro de Justicia entonces abordando este colapso que se generó en una de las oficinas del registro civil por este proceso de enrolamiento que en el gobierno reconocen. Algunas personas confundieron con el proceso de regularización, han salido a aclarar entonces que esto no tiene nada que ver, que esto es para obtener un RUN, para poder tener cotizaciones previsionales y para poder acceder a prestaciones de salud, pero este es un RUN provisorio, no tiene que ver con este proceso de regularización que es para un grupo de personas que participaron en el empadronamiento. Lo cierto es que se generó este colapso, en el gobierno reconocen que se produce una confusión, aunque no hay un mea culpa ni no hay una atribución a sí mismo respecto a el manejo comunicacional que se tuvo de este tema. Fue parte de lo que le preguntamos insistentemente al ministro de Justicia, pero él dice que no tienen información sobre por qué se produce esta confusión de las personas. Lo cierto es que lo han salido a aclarar y esperan que ya en los próximos días no se produzca este colapso, porque se ha aclarado que son dos procesos absolutamente distintos y bueno, de hecho, el proceso de regularización del que hablaba la semana pasada el subsecretario del Interior Luis Cordero es algo que no se ha iniciado, no se han publicado todavía los márgenes, los plazos en los que esto se va a realizar, ni tampoco se han aclarado plenamente cuáles son los requisitos que van a tener las personas para poder participar de este proceso de regularización. Sí sabemos que son los que se empadronaron, que no tengan antecedentes políticos y que tengan vínculos familiares o laborales con nuestro país, pero no tenemos en detalle cómo se va a seleccionar de estas 182.000 personas quienes podrían entonces ser regularizados después de este proceso de empadronamiento, un tema que obviamente va a seguir dando que hablar y va a seguir generando tensión entre el gobierno y la oposición. Sí. Sin ir más lejos, hoy parlamentarios de RN llegaron a la Contraloría nuevamente pidiendo que la Contralora Dorothy Pérez se pronuncie sobre este tema, sobre la legalidad de este posible proceso de regularización del que ha informado hasta este minuto el subsecretario del Interior. Claro que sí, Vale. Tú bien decías, la oposición fue a la Contraloría y este hecho que genera confusión, imagino que también será parte del comité político, porque incluso hay voces oficialistas que tampoco estuvieron tan de acuerdo con este anuncio de esta regularización acotada que hizo el subsecretario Cordero. Sí, vimos a parlamentarios del Partido Socialista la semana pasada que decían que el gobierno del Estado de Chile no debería tener ningún tipo de compromiso con una persona que ingresó por un paso no habilitado a nuestro país. Manifestaron ciertos reparos, decían, bueno, hay que escuchar bien cuál es la explicación o cuáles van a ser los requisitos, pero efectivamente no cayó muy bien y ahí son varios los que apuntan a este posible efecto llamado. No son solo los parlamentarios de la oposición, son también los oficialistas, pese a que, ya escuchábamos, el subsecretario del Interior ha insistido en que no hay evidencia internacional que advierta sobre un posible efecto llamado en estos procesos de regularización. Él citaba estudios, por ejemplo, del Banco Mundial, así es que esa es la postura que ha mantenido hasta este minuto el gobierno, pese a que de todas maneras le genera cierta tensión con la alianza de gobierno justamente. Perfecto, informe completísimo entonces de Valentina Godoy desde La Moneda. Vale, nos quedamos conectados contigo, por supuesto, para tener mayor desarrollo de este tema que estamos viendo en imágenes y también de lo que se converse en el día de hoy sobre la reforma de pensiones. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, y vamos a conversar nosotros ahora con el presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga. ¿Cómo está, diputado?
Muy bien, buenos días, Beatriz, gracias por la invitación. Oiga, bueno, ya hay harta contingencia de la que vamos a hablar, pero lo quiero llevar a algo que es bien novedoso en la democracia cristiana, la última decisión que tomó su partido y que tiene que ver con que este sábado descartó formar parte de una lista única con partido oficialista en miras a las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025 y además esto de presentar su propio candidato presidencial. Esto dista de la estrategia municipal. ¿Por qué, diputado? Si uno ve a propósito de pensiones, la discusión en la derecha, ¿no?, entre los dialogantes y la barra brava de republicanos, uno ve que entre la derecha y la centro-derecha hay disputas, hay diferencias. Y nosotros nos hacemos la pregunta si en la centro-izquierda hay diferencias o no hay diferencias en los desafíos de seguridad, en los desafíos de política migratoria, a propósito de la contingencia, en los desafíos en economía, volver a crecer un 4% para terminar con la lista de espera, para mejorar el empleo, los desafíos de la lucha anticorrupción, en fin, los distintos desafíos, y claramente hay diferencias. Entonces lo que nosotros proponemos y es lo que decidimos el fin de semana, que esta unidad estratégica que hablan los partidos del oficialismo, la recogemos, pero se construye en 2 vueltas. Se construye con 2 candidaturas presidenciales. Y nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos por convencer al socialismo democrático que este es el mejor camino, de manera tal de tener una primaria entre nosotros, el socialismo democrático, el Frente Regionalista Verde, y el resto de los partidos en otra primaria. Lo mismo para las listas parlamentarias. ¿Por qué es distinto a la elección municipal? ¿Ya? Porque cuando no hay segunda vuelta no hay opciones. No hay opciones. Pero cuando hay segunda vuelta, lo honesto con la ciudadanía es que los proyectos compitan en primera vuelta y después converjan en segunda. Ya, pero en el caso de que no logren convencer al socialismo democrático de hacer, por ejemplo, una primaria, la DC en ese sentido tomaría, por ejemplo, un camino propio, como lo hizo en otras oportunidades donde el resultado no fue bueno, por decirlo de otra manera, diputado. Nosotros definimos también este fin de semana dos caminos cerrados, ¿no? Un camino cerrado es el acuerdo con todo el oficialismo, por las razones que acabo de señalar, y otro camino cerrado es el camino propio. Nos gustaría que fuera con todo el socialismo democrático y con el Frente Regionalista Verde, y vamos a hacer los esfuerzos, las conversaciones y convencer porque es bueno, no solo para nosotros que pensamos esto, no solo para el centro, es bueno para el país. Creo que es la mejor forma además de ampliar la base de apoyo y ganarle a la derecha el próximo año. Y creemos pero por eso, sin primaria presidencial, con el socialismo democrático, Beatriz, la DC tomaría el camino propio para entender bien. Y creemos, Beatriz, que estos 2 están bastante descartados porque en las conversaciones que hemos tenido con algunos de ellos uno ya empieza a ver que estamos construyendo una pequeña alianza que esperamos que no sea tan pequeña, sea cada vez más grande, y en abril poder estar anunciando una primaria amplia como la que señalamos, pero primaria presidencial, pero distinta a una primaria con toda la izquierda. ¿Y por qué lo estamos haciendo ahora en diciembre, porque este es un proceso de conversación de aquí hasta abril, y lo quisimos hacer con tiempo. Yo lo había dicho en una entrevista también, que respecto a esta misma materia, pero ahora es una decisión más formal, ¿no? De todos nosotros. Ya, pero espérame, de no conseguir esa primaria, ¿el camino propio entonces? ¿La DC presentaría su candidato presidencial a la primera vuelta? Es que yo soy optimista, sí vamos a lograr eso. Pero es que es un escenario posible, porque le recuerdo además que sus palabras fueron catalogadas por algunos en el Partido Socialista de imprudentes, cuando usted dijo que el Partido Socialista se tenía que definir entre los, digamos, si estaba con el centro o los comunistas y el Frente Amplio. Yo creo que hay que distinguir entre la forma y el fondo. Algunos me han criticado la forma, que como uno emplaza a otro partido. Bueno, está bien, ya está hecho, ¿no? ¿Hace usted una autocrítica? No, yo creo que el camino, a veces en la vida personal, en la vida familiar y también en la vida política, uno tiene que decirle al de frente, oiga, mire, ¿está aquí o está allá? No se arrepiente de su dicho. Y eso es parte de la vida. Pero más allá de los efectos que haya generado. Le pregunto, no se arrepiente de su dicho. Para nada. Lo mantiene. Lo dicho está, como se dice. Pero dicho eso, Beatriz, para los desafíos, hoy día estamos hablando de migración, hoy día estamos hablando de pensiones, hoy día estamos hablando de cada uno de estos desafíos. La verdad que los proyectos son muy distintos.
entre lo que representamos nosotros y lo que representa, por ejemplo, el Partido Comunista. O sea, en materia de la última ley antiterrorista, ellos votaron contra el informe de la comisión mixta. También votan contra los estados de excepción en la macrozona sur. Y uno dice, ahí tenemos una diferencia en un tema relevante. Después, en materia económica, nosotros creemos que tenemos que recuperar un crecimiento sobre el 4%, eso se hace con alianzas público-privadas, y que es lo que vemos, ellos votan contra la ley de responsabilidad fiscal, que el mismo gobierno empuja. Entonces, en materia de relaciones exteriores, ¿para qué hablar, no? ¿Para qué hablar de aquello? Nosotros creemos que Maduro es un dictador y su régimen es una dictadura, y ellos lo apoyan. Entonces, estas diferencias, no quiero catalogar, no quiero hacer un juicio de estas diferencias, simplemente constatarlas. Cuando son tan distintas, es bueno que los proyectos se presenten de forma distinta en la primera vuelta. Y eso es lo que esperamos hacer, eso es lo que declaramos ahora, y con ese espíritu también enfrentamos la contingencia, ¿no? Los temas de hoy día, los temas que tienen que ver con la reforma de pensiones, creo lejos el tema más importante que tenemos hoy día en la contingencia, temas que son menos atractivos para la ciudadanía, pero también son muy importantes, como es lo que tiene que ver con la reforma del sistema político, o temas muy relevantes como la política migratoria. Ahora, la semana pasada se reunieron los partidos de la Alianza de Gobierno. Hicieron un comunicado en donde señalan que reafirmamos construir una unidad política estratégica del progresismo con vistas a las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales para responder a las necesidades del país. En ese sentido, bueno, y de hecho reafirman la voluntad para construir un acuerdo de unidad para hacer primarias. En ese sentido, ¿usted ve posible que el Partido Socialista se defina sin el Partido Comunista y sin el Frente Amplio y haga primarias con la democracia cristiana después de ese comunicado? Hace 15 días, lo que señalaba el oficialismo era que iba a tener candidatura presidencial única y lista única parlamentaria. Hacemos este planteamiento. Y resulta que en 15 días ya cambia. Hablan solo de candidatura presidencial única, ya empiezan a soltarlo de la lista parlamentaria única. Y de hecho no lo ponen en su propio comunicado y además varios trascendidos dicen una cosa distinta, ¿no? Entonces yo creo que vamos paso a paso, estamos en diciembre, viene la Navidad, viene el Año Nuevo, viene después el verano, esto hay que decirlo en abril. Nosotros creemos que los argumentos por el bien del país, por el bien además de la centroizquierda, por el bien de la honestidad con la ciudadanía, son lo suficientemente sólidos para que en las distintas conversaciones vayamos convenciendo y poder tener entonces una primaria amplia con participación del socialismo democrático, el Frente Regionalista Verde y nosotros para encarar la primera vuelta presidencial. Y ustedes, como Democracia Cristiana, ¿con qué figuras presidenciales o cuáles pretenden ustedes poner sobre la mesa? Bueno, vamos a estar durante los primeros meses del próximo año resolviendo aquello. Se han mencionado algunos nombres. ¿A uno de los nombres le gustaría ser? Sí, me han mencionado. Yo agradezco la verdad el entusiasmo que han tenido algunos dirigentes en distintos lugares del país. Por supuesto que es algo que lo estoy pensando. ¿Está disponible? Y si efectivamente es útil y ayuda para conformar un liderazgo nacional de este sector, por supuesto que va a estar disponible, pero es algo que vamos a resolver durante los primeros meses del próximo año. ¿Y qué otros nombres sobre la mesa? Bueno, nosotros tenemos varios liderazgos en el Parlamento, en alcaldía, bueno, hay varios que se han estado nombrando. Ahora, ¿ve usted que hacen falta figuras en la centroizquierda para hacerle frente, por ejemplo, a Evelyn Matei, considerando cómo se han visto las encuestas? Sí, y la pregunta cómo se construyen, Beatriz. Hay una manera más tradicional de la construcción de figuras que es mirar quiénes están en las encuestas. Y es, por supuesto, que es una manera legítima y puede ser un camino. Pero la experiencia anterior, de la elección anterior, el mismo presidente Boric, es que no estaba en las encuestas, sino que lo que él hace es ganar una primaria. Finalmente, si nosotros logramos convocar una primaria amplia como la que yo señalo, quien gane esa primaria, candidata o candidato que gane esa primaria, la verdad que va a tener toda la fuerza para ser muy competitivo en la primera vuelta. Ahora, en paralelo a todo esto, lo que resolvimos también el fin de semana es empezar a trabajar nuestra propuesta a propósito de los temas de hoy día, ¿no? Respecto a pensiones, por ejemplo, nosotros esperamos que se logre un acuerdo en pensiones. Eso, bueno, ya que estamos hablando de eso le quiero preguntar, más allá de lo que espera, ¿usted cree que esta semana ya sale del horno el acuerdo o no?
La fecha que se propusieron los senadores junto con el gobierno fue el mes de enero, no el mes de diciembre, por lo tanto... No, pero enero para despacharlo y diciembre ya deberían tener el principio de acuerdo ya listo. Pero yo soy optimista, Beatriz, yo creo que sí va a haber acuerdo por dos razones. La primera razón, porque yo veo en el gobierno espacio para que están abiertos al diálogo. Y veo en una parte de la derecha que también están abiertos al diálogo y que enfrentan a la barra brava de republicanos, ¿no? Que no quiere diálogo. La verdad que el republicano se opone a todo, ¿no? Y aquí no se trata de construir unanimidad, se trata de construir un acuerdo amplio. Y nosotros hemos hecho una propuesta en esa materia de que hayan una parte de estos recursos adicionales sean para solidaridad. ¿Para qué? Para que mejoren las actuales pensiones, de lo contrario no habría aumento a los actuales pensionados, y también para apoyar a las mujeres que tienen 3 desigualdades, ganan menos, tienen más lagunas, y además, como bien más que una buena noticia, se le divide por más años y tienen un 11% menos de pensiones. ¿Por qué digo esto? Porque se requiere una parte para solidaridad y una parte para las cuentas individuales, que es muy necesario para mejorar las futuras pensiones. Entonces, la discusión que hoy día se da es cómo se paga la solidaridad. Sí. Porque yo creo que lo que estoy diciendo, la gente que nos está escuchando está de acuerdo. Por supuesto que tiene que mejorar las pensiones para los actuales jubilados, tiene que mejorar las pensiones para las mujeres. Ahora, y la discusión está en cómo se paga, bueno, es parte de la conversación que se está haciendo. Usted siempre planteó 3 y 3. Bueno, eso suma 3 y 3. En ese sentido, ¿qué le parece el 0,5% de solidaridad que está hoy día sobre la mesa y que ha entrado en este debate en la derecha? Si uno escucha... ¿Está de acuerdo con eso o no? Si uno escucha a quienes han estado en la conversación, dicen que esa cifra no es así. El mismo presidente de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea, ha señalado que eso es un invento republicano y que más bien la conversación va por otro lado. Entonces, ¿para qué vamos a comentar algo que es un invento de otro? Yo creo que cualquier acuerdo, y va a haber, tiene que tener una parte de solidaridad y una parte de cuentas individuales. Nosotros hemos propuesto 3 y 3. Si se acerca a eso, si un poquito más, un poquito menos, bueno, el acuerdo que sea posible sacar, porque lo que no puede ser, y eso para explicarle a la gente que está en la casa, llevamos 10 años de acuerdos todos en que tiene que aumentar la plata, porque esto no es magia. Aumenta la plata en pensiones. Pero no hemos podido que ese aumento se materialice porque no nos ponemos de acuerdo en cómo se distribuye. El momento, llegó la hora de la verdad, y yo soy de los optimistas. Yo creo que se va a lograr. Perfecto. Muchas gracias, diputado, por esta entrevista acá en Semana Política. Vamos a estar atentos y siguiendo, por supuesto, ese y otros temas. Nos vamos nosotros a una breve pausa y ya regresamos con más Semana Política. No se vayan. Miles de regalos con hasta un 40% de descuento y un 0% de caos. Felices compras navideñas. Les deseamos desde Mercado Libre. Mercado Libre. ¿Tienes problemas para leer a una distancia media? ¿Usas 2 o 3 anteojos durante el día con diferentes graduaciones? Te presentamos Linces, el único armazón autograduable para ver de lejos, de cerca o a distancia media. Logran una cantidad infinita de potencias o graduaciones que van entre -6 y +3 dioptrías, corrigiendo los problemas visuales del 90% de la población. Y Linces con filtro Ultra Block evitan el paso de los dañinos rayos de luz azul que emiten las pantallas de dispositivos electrónicos, ayudando al ojo a enfocar fácilmente, evitando el cansancio visual. Cada ojo pues tiene su graduación y yo lo puedo hacer. Tengo la visión exacta para mirar cerca y mirar de lejos. Me gusta mucho usarlos cuando estoy en la computadora, en la tablet, con el celular. Es que me encantan porque si veo que los puedo graduar, se los puedo prestar a mi papá, a mi hermana que usa la noche para estudiar, que me ahorraría muchísimo dinero. El estar aquí 24 horas del día sí me llega a lastimar un poco la luz, los monitores, pero realmente con estos lentes he sentido el cambio para bien. Que con cada ojo necesitaba una graduación diferente, entonces nada más le hago aquí como si fueran unos binoculares y veo perfecto. ¿Qué le dirías a la gente que quiera usar, que quiere verme muchísimo mejor? Yo diría que lo prueben, ya. Con eso, se lo quedan. Son flexibles, no se rompen,
son antibacteriales. Y bueno, también se me han caído, los he pisado y la verdad es una maravilla porque no les ha pasado absolutamente nada. Incluso cuando me quedo dormida viendo la televisión, pues no me doy cuenta dónde quedaron los lentes y son irrompibles. No importa el tipo de actividades diarias que realices, marca ahora mismo y al adquirir unos lentes Linces, el segundo par con filtro Ultra Block, te lo mandamos de regalo. Hoy puedes tener vista de lince. Que tienes que saber, este fin de semana Evópolis suspendió sus elecciones internas por fallo en el sistema. La situación fue calificada como grave por la lista que encabezan, entre otros, Juan Manuel Santa Cruz y Felipe Kast, y que desafía a la actual presidenta Gloria Hood. El Tribunal Supremo deberá llamar a Consejo General para definir una nueva fecha. Los detalles, por supuesto, los puede revisar escaneando el código QR que aparece en pantalla. Y de esta forma llegamos al fin de semana política, pero continúa el análisis político con Iván Valenzuela y Quique Mujica en Hablemos a las 12 y con esta vista maravillosa de Santiago. Que esté muy bien. Chau, chau.